Queridos oyentes, esta vez entraremos en el pensamiento de una perspectiva cuatridimensional. Consideremos que ya he mencionado algo similar antes de que suceda. Esto nos permite creer que muchas personas, incluyéndome a mí, hemos experimentado la observación de eventos antes de que se materialicen en nuestro mundo tridimensional. Dado que los seres humanos podemos anticipar eventos antes de que ocurran en las tres dimensiones del espacio, la vida en la Tierra debe operar de acuerdo a un plan preexistente. Este plan debe residir en una dimensión diferente y avanzar de manera gradual a través de nuestro espacio y tiempo. Si consideramos que los eventos que ocurrieron no estaban presentes en este mundo cuando fueron observados, para mantener la lógica, debieron estar fuera de nuestro mundo tridimensional. Lo que haya sido avistado antes de su manifestación aquí debe ser considerado como predestinado desde la perspectiva de un individuo consciente en un mundo tridimensional. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta, ¿tenemos la capacidad de influir y alterar nuestro propio futuro? Al escribir estas páginas, mi objetivo es destacar las posibilidades innatas que posee el ser humano. Quiero mostrar que el hombre tiene la capacidad de influir y alterar su propio futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez que se realiza una alteración, se inicia una secuencia determinista que evoluciona a partir del punto de interferencia. Este nuevo futuro estará en sintonía con la modificación realizada. La característica más destacada del futuro del hombre es su flexibilidad. Este futuro no está principalmente determinado por sus acciones, sino por sus actitudes. La base de todas las experiencias y acciones de un individuo es su concepción de sí mismo. El hombre actúa de la manera en que lo hace y experimenta lo que experimenta debido a su concepto de sí mismo y no por ninguna otra razón. Si su concepción de sí mismo fuera diferente, sus acciones también serían diferentes. En resumen, nuestro concepto de nosotros mismos es la piedra angular que da forma a nuestra vida. Un cambio en nuestro concepto de nosotros mismos automáticamente modifica nuestro futuro. De igual manera, un cambio en cualquier aspecto de nuestras futuras experiencias influye en cómo percibimos nuestra identidad. Es importante comprender que las acciones que uno considera insignificantes pueden generar efectos significativos en la vida. Por lo tanto, es esencial que el ser humano reevalúe sus creencias y reconozca su capacidad creativa. Todos los cambios tienen su origen en la conciencia. A pesar de que el futuro está predeterminado en todos sus detalles, en cada momento de nuestras vidas nos enfrentamos a la elección de cuál de los varios futuros disponibles elegiremos. Esto subraya el poder de nuestras decisiones y actitudes para dar forma a nuestra realidad, incluso cuando el futuro ya está trazado. Existen dos perspectivas fundamentales del mundo que todos compartimos, la perspectiva natural y la perspectiva espiritual. Los antiguos maestros solían denominar una mente carnal y la otra mente de Cristo. Podemos distinguirlas como la conciencia de vigilia ordinaria, que está gobernada por nuestros sentidos, y una imaginación controlada por nuestros deseos. Estos dos centros distintivos de pensamiento se pueden reconocer en la afirmación de que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen necedad. Además, es incapaz de entenderlas, ya que estas realidades espirituales se perciben a través de una perspicacia espiritual diferente a la mente ordinaria. La visión natural tiende a limitar la realidad al momento actual, conocido como ahora. En esta perspectiva, el pasado y el futuro se consideran puramente imaginarios. En contraste, la visión espiritual percibe los contenidos del tiempo como eventos distintos y separados, al igual que los objetos en el espacio. Desde esta perspectiva, el pasado y el futuro forman un todo presente. Lo que el hombre natural considera como mental y subjetivo, el hombre espiritual lo percibe como concreto y objetivo. El hábito de limitar nuestra percepción a lo que nuestros sentidos permiten nos impide ver lo que, de otra manera, podríamos reconocer. Para desarrollar la facultad de ver lo invisible, es necesario abrirnos a una perspectiva más amplia y espiritual. Con frecuencia, es necesario que de manera deliberada separemos nuestras mentes de las evidencias sensoriales y enfoquemos nuestra atención en un estado invisible, visualizándolo mentalmente y percibiéndolo hasta que adquiera la misma sensación de realidad que lo que captan nuestros sentidos. El pensamiento serio y concentrado, cuando se enfoca en una dirección específica, tiene el poder de excluir otras sensaciones y hacer que éstas desaparezcan. Para poder ver un estado deseado, es imperativo que concentremos nuestra atención en él.
Cultivar el hábito de desviar la atención de la región de las sensaciones y enfocarla en lo invisible fortalece nuestra perspectiva espiritual y nos capacita para trascender el mundo de los sentidos, permitiéndonos vislumbrar lo que es invisible, ya que, como se menciona, las cosas invisibles desde la creación del mundo son vistas claramente. Esta visión espiritual es completamente independiente de nuestras facultades naturales. Debemos abrazarla y nutrirla, ya que sin ella, estas instrucciones carecen de utilidad. Las cosas del espíritu solo pueden ser comprendidas a través de una perspicacia espiritual. Con un poco de práctica, nos convenceremos de que podemos remodelar nuestro futuro al controlar nuestra imaginación y alinearla con nuestros deseos. El deseo es la fuente primordial de la acción, de hecho, no podríamos mover un solo dedo si no tuviéramos el deseo de hacerlo. Sea lo que sea que hagamos, seguimos el deseo que en ese momento domina nuestras mentes. Cuando buscamos romper un hábito, es porque nuestro deseo de liberarnos de él supera nuestro deseo de mantenerlo. Los deseos que nos impulsan a la acción son aquellos que mantienen nuestra atención y nos llevan a seguir un camino particular. Un deseo es, en esencia, una toma de conciencia de algo que nos falta o que necesitamos para hacer nuestra vida más agradable. Los deseos siempre están vinculados a alguna ganancia personal que visualizamos. Cuanto mayor sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No existe un deseo absolutamente desinteresado, ya que siempre hay algo que buscamos obtener. El deseo es lo que nos impulsa a la acción y, en consecuencia, no hay acción sin deseo. El hombre espiritual se comunica con el hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave para avanzar en la vida y alcanzar nuestros sueños radica en la pronta obediencia a la voz de nuestro deseo. Cuando obedecemos sin vacilación esa voz, estamos asumiendo de inmediato que nuestro deseo se cumplirá. En otras palabras, desear un estado es tenerlo, y esta creencia en el cumplimiento del deseo es fundamental para nuestro progreso y la realización de nuestros sueños. Como bien dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado. Cuando un individuo asume la sensación y el sentimiento de que su deseo se ha cumplido y luego vive y actúa en esa convicción, está alterando su futuro de acuerdo con esa asunción. Las asunciones tienen el poder de manifestar lo que afirman. Tan pronto como una persona asume la sensación de que su deseo se ha cumplido, su ser tetradimensional encuentra formas para lograr ese objetivo. Descubre métodos para llevar a cabo esa realización. No conozco una definición más clara de los medios a través de los cuales realizamos nuestros deseos que la de experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si ya hubiéramos alcanzado nuestro objetivo. Esta experiencia del resultado proporciona una perspectiva más amplia que guía la creación de los medios necesarios para lograr el fin aceptado. Es importante señalar que una mente indisciplinada a menudo tiene dificultades para asumir un estado que va en contra de lo que perciben los sentidos, ya que nuestros sentidos suelen ser influyentes en nuestra percepción y creencias. Esta técnica ofrece una forma más sencilla de anticipar eventos antes de que sucedan y de manifestar cosas invisibles como si fueran reales. A menudo, las personas tienden a subestimar la importancia de las cosas simples. Sin embargo, esta fórmula sencilla para cambiar el futuro fue descubierta después de años de búsqueda y experimentación. El primer paso para cambiar el futuro es tener un deseo claro, es decir, definir tu objetivo y saber exactamente lo que deseas. En segundo lugar, construye un evento que creas que ocurrirá después de que tu deseo se cumpla. Este evento debe estar relacionado con el logro de tu deseo y debe implicar una acción predominante de tu parte. En tercer lugar, debes inmovilizar tu cuerpo físico e inducir una condición similar al sueño. Puedes recostarte en una cama o relajarte en una silla, y luego imagina que tienes sueño. Con los párpados cerrados y tu atención centrada en la acción que pretendes experimentar en la imaginación, siéntete mentalmente involucrado en esa acción. Siempre debes sentir que estás realmente llevando a cabo la acción en el momento presente, en lugar de simplemente observarla desde fuera. Debes experimentarla con la intensidad y la vividez de la realidad. Por ejemplo, supongamos que deseas un ascenso en la oficina y que ser felicitado sería un evento que ocurriría después de que tu deseo se cumpla. Después de seleccionar esta acción como la que experimentarás en tu imaginación, inmoviliza tu cuerpo físico e induce un estado de somnolencia, pero en el que todavía puedes dirigir tus pensamientos de manera consciente. Ahora, imagina que un amigo está frente a ti. Para este proceso, coloca tu mano imaginaria en la de tu amigo en tu mente.
Al principio, concéntrate en sentir que es sólida y real. Luego, mantén una conversación imaginativa con tu amigo en armonía con la acción, como si estuvieras siendo felicitado por tu éxito. No te visualices a distancia en un punto del espacio y en un momento del tiempo distante, sino más bien, haz que el lugar sea aquí y el futuro sea ahora. Visualiza el evento futuro como una realidad presente en un mundo dimensionalmente más amplio. Curiosamente, ahora en un mundo dimensionalmente más grande es equivalente a aquí en el espacio tridimensional de la vida cotidiana. La diferencia entre sentirte a ti mismo en acción aquí y ahora y visualizarte en acción como si estuvieras viendo una película en la pantalla es crucial para el éxito. Esta diferencia se apreciará mejor si imaginas que subes una escalera. Con los ojos cerrados, imagina que una escalera está frente a ti y siente que realmente la estás subiendo. El deseo, la inmovilidad física que bordea el sueño y la acción imaginativa en la que predominas aquí y ahora son factores esenciales para cambiar el futuro. Además, son condiciones fundamentales para proyectar conscientemente el yo espiritual. Cuando el cuerpo físico está inmovilizado, nos sumergimos en la idea de hacer algo y lo imaginamos como si estuviéramos llevándolo a cabo aquí y ahora. Mantenemos esta acción imaginativa con la sensación de estar subiendo, hasta que finalmente caemos en el sueño. Es probable que, al despertar, nos encontremos en un mundo dimensionalmente más amplio, con un enfoque más grande y realmente llevando a cabo lo que deseábamos y habíamos imaginado hacer en el plano físico. Ya sea que despertemos en ese mundo o no, estamos efectivamente realizando la acción en la cuarta dimensión y finalmente, la recrearemos en el futuro aquí, en el mundo de la tercera dimensión. Mi experiencia me ha enseñado a concentrar la acción imaginativa en un solo acto, condensando la idea que será objeto de nuestra meditación. Repetimos este acto una y otra vez hasta que adquiera la sensación de realidad. De lo contrario, nuestra atención puede desviarse por un camino de asociaciones, y en cuestión de segundos, podríamos ser llevados a lugares lejanos y momentos lejanos, lejos de nuestro objetivo deseado. Si, por ejemplo, decidimos subir un tramo específico de la escalera porque es el evento que sigue al cumplimiento de nuestro deseo, debemos centrarnos en subir ese tramo de escalera en particular y mantener nuestra atención enfocada en eso. Si nuestra atención se desvía, debemos regresar a la tarea de subir ese tramo de escalera y continuar haciéndolo hasta que nuestra acción imaginativa tenga la solidez y la vividez de la realidad. La idea debe mantenerse en nuestra mente sin ningún esfuerzo apreciable de nuestra parte. Debemos impregnar nuestra mente con la sensación de que nuestro deseo ya se ha cumplido, todo ello con el mínimo esfuerzo. La somnolencia es útil para este proceso, ya que favorece una atención sin esfuerzo. Sin embargo, no debemos llevarla al punto del sueño profundo en el que perdemos el control de nuestros pensamientos. Debe ser un estado de somnolencia moderado en el que aún podemos dirigir nuestros pensamientos. Una forma más efectiva de encarnar un deseo es asumir la sensación de que ya se ha cumplido y, en un estado relajado y somnoliento, repetir una y otra vez, como una canción de cuna, una frase corta que implica que nuestro deseo se ha cumplido, como gracias. Parecerá que nos dirigimos a un poder superior por haberlo realizado para nosotros. No obstante, estamos buscando una proyección consciente en un mundo dimensionalmente más amplio. En ese caso, debemos mantener la acción en marcha hasta que finalmente caigamos en un sueño y experimentar en nuestra imaginación, con toda la nitidez de la realidad, lo que experimentaríamos si ya hubiéramos alcanzado nuestro deseo en la vida real. Si logras tu objetivo y lo experimentas en la vida real tal como lo imaginaste, alimenta tu mente con premisas, es decir, afirmaciones que se consideran verdaderas porque, aunque sean irreales para los sentidos, si persistes en ellas hasta que tengan la sensación de realidad, se convertirán en hechos. Por medio de una asunción, todos los medios que favorezcan su logro son beneficiosos. Debes influir en tu comportamiento y en el de los demás, inspirando movimientos, acciones y palabras que tiendan a hacer realidad tu deseo. Para comprender cómo el hombre moldea su futuro de acuerdo con su asunción, es importante entender lo que se entiende por un mundo dimensionalmente más grande. Es a este mundo al que recurrimos para alterar nuestro futuro. La capacidad de observar un evento antes de que ocurra sugiere que el evento está predeterminado desde la perspectiva del hombre en el mundo tridimensional. Por lo tanto, para cambiar las condiciones aquí, en las 3 dimensiones del espacio, primero debemos cambiarlas en las 4 dimensiones del espacio.
El concepto de un mundo dimensionalmente más grande puede resultar confuso para muchos, y es probable que alguien niegue la existencia de seres dimensionalmente más grandes. Estamos familiarizados con las tres dimensiones de largo, ancho y alto, y podríamos sentir que si hubiera una cuarta dimensión, debería ser tan evidente como las tres dimensiones que conocemos. Una dimensión no se limita a ser una simple línea, es una forma en que algo puede ser medida, completamente diferente de todas las demás formas. Para medir un objeto en una cuarta dimensión, simplemente lo medimos en una dirección diferente a su longitud, anchura y altura. El tiempo es un ejemplo de una cuarta dimensión que mide la duración de la vida de un objeto sin utilizar las tres dimensiones espaciales de largo, ancho y alto. El tiempo es, sin duda, una cuarta dimensión que agrega una nueva calidad a la medida de un objeto. Cuanto más dimensiones tenga un objeto, más sustancial y real se vuelve. Una línea recta que existe completamente en una dimensión carece de forma, masa y sustancia. Al agregar dimensiones, un objeto adquiere estas cualidades. El tiempo como cuarta dimensión aporta una cualidad única que lo distingue de los sólidos, de la misma manera que los sólidos son superiores a las superficies y las superficies a las líneas. El tiempo es un medio para experimentar cambios, ya que todos los cambios requieren tiempo. La nueva cualidad que aporta el tiempo es la mutabilidad. Si disectamos un sólido, obtendremos una sección transversal que es una superficie. Si disectamos una superficie, obtendremos una línea. Y si disectamos una línea, obtenemos un punto. Esto sugiere que un punto no es más que una sección transversal de una línea, que a su vez es una sección transversal de una superficie, que a su vez es una sección transversal de un sólido. Llevando esta lógica a su conclusión, podríamos decir que todos los objetos tridimensionales son simplemente secciones transversales de cuerpos tetradimensionales. Cuando te encuentro, en realidad me encuentro con una sección transversal del yo en 4 dimensiones. Para ver el yo de 4 dimensiones de cada momento de tu vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y verlos a todos como coexistentes, mi enfoque debe abarcar toda la gama de impresiones sensoriales que has experimentado en la Tierra, además de las que puedas encontrar. Debería verlas no en el orden en que las experimentaste, sino como un todo presente. Dado que el cambio es una característica de la cuarta dimensión, debería verlas en un estado de flujo, como un todo vivo y animado. Si tenemos todo esto claro en nuestras mentes, ¿qué significa para nosotros en este mundo tridimensional? Significa que sí podemos movernos a lo largo del tiempo, podemos ver el futuro y modificarlo según nuestro deseo. Este mundo que consideramos tan sólidamente real es solo una sombra de la realidad, y más allá de esta sombra, tenemos la capacidad de desplazarnos en cualquier momento. El mundo tridimensional que experimentamos es una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente más grande. Este mundo fundamental es, a su vez, una abstracción de otro mundo aún más fundamental y dimensionalmente más grande, y así sucesivamente hasta el infinito. Lo absoluto es inalcanzable, sin importar cuántas dimensiones agreguemos al mundo. El hombre puede demostrar la existencia de un mundo dimensionalmente más grande simplemente al enfocar su atención en un estado invisible e imaginando que lo ve y lo siente. Si se mantiene concentrado en este estado, su entorno actual desaparecerá y despertará en un mundo dimensionalmente más grande donde el objeto de su contemplación será visto como una realidad objetiva y concreta. Intuitivamente, siento que, si abstrajera sus pensamientos de este mundo dimensionalmente más grande y se sumiera aún más en su mente, provocaría una externalización del tiempo. Descubriría que cada vez que se retira a su mente interior y provoca una externalización del tiempo, el espacio se dimensionaliza. Concluiría que tanto el tiempo como el espacio son cereales, y que el drama de la vida es, en última instancia, la escalada de un multitudinario bloque de tiempo dimensional. Los científicos algún día explicarán por qué existe un universo serial, pero en la práctica, lo más importante es cómo utilizamos este universo serial para cambiar el futuro. Para cambiar el futuro, solo necesitamos ocuparnos de dos mundos en esta serie infinita, el mundo que conocemos a través de nuestros órganos corporales y el mundo que percibimos independientemente de nuestros órganos corporales. Gracias por quedarte hasta el final compartiendo con nosotros, comenta qué reflexiones podemos compartir en la comunidad y deja tu like para que podamos seguir creando contenido valioso e interesante.